Hoy día vamos entonces a entrar ya a nuestra cuarta clase y esto está referido ya a uno de los registros especiales, lo que hemos visto, que integra el Sistema Nacional de los Registros Públicos, ¿no? Con la dación de la Ley 26.366 se crea todo un sistema nacional denominado SINAR. Entonces todos aquellos registros jurídicos que se encontraban dispersos en diferentes entidades estatales, el Sistema Nacional de los Registros Públicos lo asume la SUNAR, que es la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. La superintendencia tiene misión básicamente de integrar todos estos registros jurídicos y dentro de ellos, pues, por ejemplo, acoge el registro de hidrocarburos, ¿no?, que estaba por el Ministerio de Energía y Minas, el registro vehicular, que estaba a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Y en su organización interna también hace una variación del registro de propiedad inmueble por el registro de predios. Entonces, en la actualidad, el registro de propiedad inmueble, el registro de concesiones de explotación y servicios públicos, o sea, aquellos bienes públicos donde el Estado concesiona para ser explotados, y el registro de derechos mineros son parte integrante del sistema registral. Sin embargo, el registro de naves y aeronaves pasa a lo que es el registro de bienes muebles, el registro de buques y el registro de embarcaciones pesqueras. Todo esto desaparece porque también, a efectos de poder prendar, más que todo garantizar con bienes muebles todo tipo de bienes registrados y no registrados que no sean inmuebles, vale la redundancia, sino muebles. Entonces ya no tenía sentido mantenerlo, esa figura ficticia jurídica que el Código Civil decía que las naves y aeronaves eran bienes inmuebles, ¿no? Entonces eso ya es variado en el Código Civil y estos pasan a ser bienes muebles. Como le digo, esto por la Ley de Garantías Mobiliarias, una ley que un poco unifica todos los sistemas de garantías de bienes muebles, porque había diversos tipos de prendas, ¿no? Prendas agrícolas, prendas industriales, prenda global y flotante, entre otras. Entonces los unifica y dice ya, los bienes muebles ahora van a poder ser garantizados jurídicamente con esta Ley Mobiliaria de Contratos. Y a su vez también aquellos bienes muebles no registrados también podrían ser figura o pasibles de ser garantizados jurídicamente, ¿no? Por eso es que en la Ley de Garantías Mobiliarias tenemos los registros jurídicos de bienes y el registro de mobiliario de contratos, básicamente. Pero nosotros nos vamos a centrar un poco a lo que es el registro de propiedad inmueble, que era el registro que después de 5 años, con la dación de la Ley 2755, pasa a constituirse el registro de predios. Y este registro de predios, a su vez, ¿qué hace? Unifica el registro de propiedad inmueble, el registro predial urbano y la sección especial de predios rurales, ¿no? Que eran básicamente uno a cargo de el registro predial como un registro paralelo que se crea a efectos de formalizar los inmuebles que se encontraban en las zonas de los conos, ¿no? Y el registro de predios rurales, que en su oportunidad el Ministerio de Agricultura, mediante el Programa Especial de Titulación de Tierras, se encontraba registrando aquellos predios rurales, pero después ya el registro de predios llega a obtener esta unificación. Entonces, como sabemos, el registro predial urbano es un registro que surge a efectos de formalizar, se dice, ¿no? De formalizar aquellos predios que se encontraban en asentamientos humanos, pueblos jóvenes, ¿no? Es un registro muy interesante porque surge en base a una teoría económica del derecho, que la formalización va a permitir lo que es que las personas puedan transar y pueda desarrollarse en referencia a estos tipos de predios.
El registro predial urbano llega a tener este impulso de formalización por parte del COFOPRI, que estaba sustentado con fondos del Banco Mundial. Por ello es que se da la figura, por ejemplo, acá, de tener una base geográfica, ¿no? Interesante, porque como habíamos hablado, nuestro registro de predios 1888, lo que ingresaban eran derechos. Y sin embargo, las bases catastrales, o sea, la realidad física del predio, siempre eran a veces dispares con los derechos publicitados en el registro de propiedad inmueble. Sin embargo, acá, gracias a este convenio, a la Comisión de Formalización de Propiedad Informal y mediante los 6 pasos de la formalización del registro del COFOPRI, entonces se llega a tener un sistema de vinculación entre el catastro y registros jurídicos. La simplificación de los trámites en el registro de predial urbano, que era característico, por ejemplo, nosotros cuando examinamos los principios registrales habíamos dicho el principio de titulación auténtica. Bueno, en el registro predial urbano no necesariamente era partícipe o autor de ese instrumento público un notario público o un notario, sino podría ser un abogado simplemente, ¿no? Incluso bastaba llenar unos formatos donde el abogado dé fe de que las personas estaban interviniendo, y paralelamente también podrían intervenir los notarios públicos. Pero básicamente esto que buscaba la celeridad o la simplificación en el trámite, sin embargo también trajo un problema, porque las entidades financieras consideraban un registro de segundo orden y muchas veces no llegan a cumplir el fin, a efectos que se buscaba de un registro jurídico, ¿no? Donde las entidades financieras pueden acoger estos tipos de bienes y prestar, pues, o realizar las garantías inmobiliarias respectivas, como las hipotecas, ¿no? El acceso libre al sistema financiero nacional fue como le digo, uno de sus impulsos o uno de sus motivos. Sin embargo, esa es la problemática que se presentaba. Por su parte, el registro de predios rurales a cargo del Ministerio de Agricultura, después asume COFOPRI la función de formalización de predios rurales. Ahora se lo ha retomado el Ministerio de Agricultura, pero ya lo ha descentralizado, ¿no? Entonces, en la actualidad, los gobiernos regionales son los que están a cargo de los procesos de formalización y, en todo caso, de las bases gráficas respectivas que podría tener el registro de predio rural. En la actualidad, por ejemplo, ya no hay diferencia si yo transfiero un predio que haya sido formalizado por en aquel entonces registro predial urbano, ¿no? En la actualidad ya se hace por instrumento público. Lo que sí existe en la realidad es una generación de doble tipo de numeración. Entonces, cuando uno quiere sacar un predio que se encontraba inscrito en el registro predial urbano, ustedes pueden ver la denominación P01, por ejemplo, ¿no? Son todos los ubicados para el norte, P02 para el este y P03 para el oeste, ¿no? O para el sur. Por ejemplo, un predio que quiero ubicarlo en San Juan de Miraflores, seguro la referencia va a ser así, ¿no? P0, 31, 20, 56, etc. Entonces, esa es la característica que ahora hace referencia a estos predios que fueron antes del registro predial urbano, ¿no? Entonces, así uno lo llega a diferenciar. En el registro de propiedad inmueble, sin embargo, se hace referencia no de código de predio, sino de partidas electrónicas, ¿no? Entonces uno viene una partida electrónica y simplemente son numeraciones, ¿no? 12, 7, 3, 25, 31, 6, por ejemplo. Entonces una partida electrónica, y sin embargo esto fue lo que fue el registro predial urbano. La característica ahora es en cuanto al valor jurídico. Entonces, las entidades financieras, al ya no haber estos registros diferenciados y no contemplar documentos que no son instrumentos públicos en cuanto a la transferencia
de bienes, ¿no? Porque la ley 27755 también cuando ingresa deroga básicamente toda la posibilidad de que se puedan transferir con instrumentos privados y le otorga fecha límite a estos tipos de transferencia que se hacían por formularios del registro predial urbano con firma de abogados, ¿no? En la actualidad ya si vas a transferir predios de inmuebles, predios rurales, predios del registro predial urbano, todo tiene que ser por escritura pública, por el principio de titulación auténtica. ¿Hay excepciones? Sí hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, en los procesos donde el Banco de Materiales, en base a los procesos liquidatorios, en la actualidad está saneando, o en todo caso, la comisión que se ha formado, ¿no? Esta comisión ad hoc formada por los fondos que fueron dados en aquel entonces por los servidores públicos al FONAVI, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, todavía se permite la autorización de documento privado cuando es formalizado por el Banco de Materiales en liquidación. Entonces, ¿y qué busca básicamente ahora este registro de propiedad inmueble, ¿no? Que comprende el registro de predios, el registro de concesiones de servicios públicos, el registro de derechos mineros, y dentro del registro de predios, como le digo, integra el registro predial urbano, al registro de predios rurales y el registro de propiedad inmueble? ¿Qué cosa es lo que busca? Básicamente lo que busca es inscribir el predio, ¿no? La finca. Entonces nosotros dentro de los derechos reales tenemos el derecho de propiedad, ¿no? Un poder jurídico, decimos, que en la teoría clásica es una relación entre una persona con el bien, con el objeto, ¿no? Donde permite usar, disfrutar, disponer, reivindicar. Cuando se habla de predio, se habla de un derecho de propiedad especial, ¿no? Dice que el derecho de propiedad se limita a los límites verticales y horizontales dentro de el área del terreno. Entonces, todos los linderos que básicamente ya han sido establecidos, se dice consensualmente o socialmente, ¿no? Porque mi área o mi derecho de propiedad se va a extender solo hasta estos límites horizontales, son establecidos por registro de predios, ¿no? Entonces yo tengo el derecho sí de poder edificar para arriba y para abajo sobre el predio, pero no indeterminadamente, porque hay que ver que ahora existe el derecho de propiedad social, ¿no? Que constitucionalmente dice que uno puede edificar, pero siempre verificando los límites que se pueden establecer legalmente. ¿Y dónde están esos límites? Esos límites están a cargo de las municipalidades en los procesos de habilitación urbana y zonificación, ¿no? Urbana y la zonificación. ¿Y cómo yo hago para determinar hasta dónde puedo edificar? Eso lo veo en un documento que se llama Certificado de Parámetros Urbanísticos. Urbanístico, ¿no? Mediante este certificado de parámetros urbanísticos me va a determinar el tipo de zonificación, los usos que le puedo dar, hasta cuántos pisos puedo edificar, ¿no? En sí, un poco de proteger la densidad poblacional en predios urbanos, puesto que la afectación de una sobrepoblación en una zona no solo trae perjuicios a la familia, ¿no? Que se ve hacinada, sino a toda la sociedad en cuanto la implementación o el buen funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Entonces, el derecho del registro predial, ¿no? Registro predial. Eso es básicamente comprendido dentro del predio. Y el Código Civil también habla una particularidad, que es una propiedad especial llamada propiedad horizontal. Y en caso de la propiedad horizontal, el Código Civil dice remítase a la ley de la materia. ¿Y cuál sería la ley de la materia? La ley de la materia es la ley 27157,
su reglamento, Decreto Supremo 035/2006, vivienda. Entonces es en referencia al tipo de esta propiedad horizontal, que más que todo comprende predios que han sido edificados verticalmente, tipo edificios donde hay secciones exclusivas y zonas comunes, ¿no? Otra de las características básicas de este registro de propiedad inmueble, aparte de escribir derechos sobre predios, es que está organizado por el sistema del folio real. Ya habíamos visto cuando en la primera clase estuve explicando lo que eran los principios registrales, había un principio de especialidad. Y este principio de especialidad regía para efectos que la publicidad jurídica puede estar determinada o en todo caso archivada en base a un bien, una persona o un derecho. Cuando es una persona se dice registro personal. Por ejemplo, característica de nuestro sistema, el registro de sucesiones intestadas, ¿no? Está en base al causante. El registro de mandatos y poderes está en referencia al poderdante y al apoderado. Entonces son registros personales. El registro de personas jurídicas, ¿no? Cuando uno realiza la constitución de una persona jurídica privada por escritura pública en base a la persona jurídica. Entonces son registros dados por el folio personal. En esta ley de garantías mobiliarias, por ejemplo, cuando establecemos contratos, supongamos de todas las carpetas de este salón, entonces ahí hablamos de un acto causal que es el contrato de garantía mobiliaria, entonces folio causal. En el caso de registro de propiedad inmueble, sin embargo, es el folio real. ¿Qué quiere decir? Que por cada bien, ¿no? Cada inmueble, se va a aperturar una partida registral o partida electrónica, como nosotros le llamamos, o partida registrada, ¿no? Es característico de este sistema del folio real, así lo llamamos, porque está organizado en base al predio, ¿no? Para dar una claridad a la publicidad que se lleva dentro de estas partidas electrónicas, tenemos los rubros. Dentro de esos rubros tenemos, por ejemplo, el rubro A, que habla de antecedente registral. Es decir, esta partida, ¿de dónde provino? ¿Cuál es la partida matriz? La partida electrónica matriz. Por ejemplo, la partida matriz puede ser la partida 10, 20, 15. Y de acá se independiza esta nueva partida, ¿no? Que sería 12, 20, 15, supongamos. Entonces, más o menos un ejemplo. En el rubro B va a estar lo que son las características del predio. Interesante esto de las características del predio, porque por acá se agrupan todo lo que es el área, los linderos, las medidas perimétricas, o sea, hasta dónde abarca mi derecho de propiedad predial. Por el principio de accesión, todo lo que edifique dentro de mi terreno, ¿no? Se va a incrementar mi derecho de propiedad, salvo que no haya un convenio diferente, como podría ser un derecho de superficie. Pero en todo caso, supuestamente, todo lo que yo edifique es el propietario, el mismo propietario del terreno, ¿no? Entonces, las declaratorias de fábrica van acá. Los procesos de habilitación urbana, cuando tuve un predio rústico y lo he convertido en urbano para poder transferirlo, ¿no? También va acá las independizaciones, etcétera, todo lo que es característica del predio. En el rubro C va todo lo que es el dominio, ¿no? O sea, quién fue el primer propietario y el tracto sucesivo, ¿no? El que compró, a quién se le adjudicó, etcétera. En el rubro D van las cargas y gravámenes. ¿No? Los gravámenes son afectaciones que pueden traer en sí la subasta del bien para cobrarse el derecho a creencia, y las cargas son, en todo caso, limitaciones al derecho de propiedad de la persona que se encuentra con este derecho sobre el bien, ¿no?
En el rubro E, las cancelaciones. Las cancelaciones de las cargas y gravámenes. Y en el rubro F, ahora se denomina otros. Originalmente, cuando se hace por el folio real, se hace estos tipos de rubros, en el rubro F era el registro personal. Pero ahora el registro personal ya pasó a cargo del registro de personas naturales. Y acá lo que ha quedado es otros. Otros actos significa todo lo que no se puede inscribir en estos rubros o no calce en estos rubros, se inscribirá acá, en su caso. Otra de las características, entonces, derecho de predios, el folio real, ¿no?, se rige por la técnica de la inscripción, a diferencia de la transcripción. Es decir, que cuando yo ingreso una escritura pública y esto es calificado por el registrador en primera instancia, si es observado, es apelado al tribunal registral en segunda instancia y al final dispone la cancelación, lo que se va a publicitar se publicita en los asientos registrales. O sea, por ejemplo, rubro 1C, ¿qué voy a registrar? ¿Quién es el propietario? O sea, el señor Pérez, supongamos, ¿no? Pérez es el propietario de este bien. Lo adquirió, ¿por qué acto causal? ¿No? Él lo adquirió, por ejemplo, por compra-venta. El valor del predio, ¿a cuánto lo adquirió? Supongamos, lo adquirió a $70.000, supongamos, $70.000, ¿no? ¿En qué instrumento público? Acá irá la escritura pública con su fecha y quién es el notario que hizo el instrumento público, ¿no? Y la fecha, firma de quien lo autoriza, ¿no? El registrador público, en su caso, con fecha tal. Entonces, es decir, esto es un resumen del título archivado, básicamente. Un resumen. Un resumen o un extracto de lo que interesa para que las personas puedan contratar. Por eso se dice que el sistema es de inscripción y no de transcripción. Hay registros en otros sistemas registrales en el mundo que es de transcripción, donde lo único que se hace es se archiva el título archivado y todo el título archivado es la publicidad. Acá tenemos la característica que es inscripción y en todo caso lo que está registrado está amparado por el principio de legitimación. Por eso se dice que los asientos registrales, ¿no?, se presumen exactos y válidos mientras no se declare judicialmente su invalidez por el Poder Judicial. Ahora también existe la cancelación administrativa, como hemos visto con la ley 3313, ¿no?, arbitral en su caso. Entonces, ese es el sistema de inscripción. Que se inscriben mayormente actos de naturaleza real, porque también por excepción existe actos de naturaleza personal, como podría ser un arrendamiento, ¿no?, un pacto de retroventa, los contratos de opción, entre otros. Por ser registros jurídicos, el titular registral se encuentra amparado por la legitimación de estos asientos registrales, por la oponibilidad 2022 del Código Civil, ¿no? Y respecto a terceros, la fe pública y la publicidad, que es jurídica. Todos los actos que yo quiero inscribir sobre este tipo de predios y quiero darle esta publicidad jurídica y estas ventajas de oponibilidad, fe pública y demás que registros amparan, en la actualidad están normados en el reglamento de inscripción de registro de predios, ¿no? La resolución 097-2013 SUNAR es la que acoge todos los actos que son factibles de inscribir y en su caso los requisitos básicos que se va a necesitar para publicitar este tipo de inscripciones.
Y básicamente es un compendio de los derechos que están permitidos por nuestro Código Sustantivo, el Código Civil. Dentro de ellos, el artículo 2019, ¿no? Actos, por ejemplo, de derechos reales, de constitución, declaración, transmisión, ¿no? Que, como sabemos, son derechos que deben estar necesariamente tipificados en la norma, en el Código Civil, ¿no? Un contrato preparativo también que es factible inscribir es el contrato de opción, ¿no? Donde yo hago una promesa, en todo caso, de contratar, otra persona está con la opción de aceptarlo o no en cierto plazo o en cierto término para que éste se convierta en un contrato definitivo. Los pactos de reserva de propiedad, ¿no? Cuando yo transfiero, pero mientras no me paguen, me reservo este derecho de propiedad. En todo caso, estos tipos de contratos irán en el rubro cargas y gravámenes para asegurarme que exista la contraprestación y una vez culminada ya realizo la transferencia de propiedad, ¿no? Que me he reservado. Los pactos de retroventa también dentro de la factibilidad que tenemos para ostentar o realizar dentro de nuestros contratos pactos obligacionales, el cumplimiento de los si hay, por ejemplo, un acto o contrato registrado, pero en todo caso está supeditada a una condición, ¿no? Para que esto surja en efecto, los contratos condicionales. Restricciones a las facultades de titular también, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una declaratoria de fábrica vía regularización y es acogido en registros públicos, pero no se han cumplido los parámetros urbanísticos que determinaba la municipalidad. En esas referencias va a haber en el rubro cargas y gravámenes una carga donde el verificador observe que se incumplió algunos parámetros. Y el titular no podrá hacer ninguna modificación en la fábrica mientras no sea esa carga levantada. Los contratos de arrendamiento, embargos y demandas, ¿no? Verosímilmente acreditados en cuanto deben estar sustentados por, si es vía judicial, mediante las resoluciones, si es vía coactivo, mediante las resoluciones de los ejecutores coactivos. Y las demandas, como sabemos, medidas cautelares, ¿no? Que van a buscar publicitar en todo caso que hay un proceso pendiente. Sentencias u otras resoluciones que a criterio del juez se refieran a actos o contratos inscribibles. Esto es un poco abierto, ¿no? Porque la función jurisdiccional es superior en todo caso a los procesos administrativos y el juez puede determinar un acto que sea inscribible. Autorizaciones judiciales que permitan practicar actos inscribibles sobre inmuebles. Entonces, como vemos, en la vía judicial siempre hay un criterio abierto, sin perjuicio de que sí se pueda pedir las aclaraciones debidas conforme lo norma el artículo 2011 del Código Civil, ¿no? En su segunda parte. Entonces, hemos hablado del folio, del principio de especialidad y el folio real, ¿no? Por cada bien o por cada inmueble se apertura una partida registral. Y la partida registral básicamente es un documento, ¿no? Este documento, en su oportunidad, como era 1888, figuraba primero en tomos. Entonces, los tomos eran unos libros grandes, ¿no? Donde simplemente el registrador empezaba a inscribir los actos o la historia del predio, ¿no? En estos libros, y de este tomo pasaba otro tomo, así, y ahí se completaba la historia de la partida registral. En el año 97, ¿no? Ya se empezó a usar las fichas. Entonces, las fichas eran básicamente unos cartones que habían sido divididos por rubros para dar publicidad, y aquí es que surge lo que son los rubros, ¿no? Rubro A, rubro B, C, D, E y F. Como ya habíamos dicho, antecedente registral, descripción del inmueble, dominio, cargas y gravámenes, cancelaciones y otros. Y después ya con la computadora ya surgen las partidas electrónicas, ¿no? Porque ahora este soporte papel que estaba en los tomos o en las fichas ya no existe.
Ahora es digital todo y por consiguiente surgen las partidas electrónicas, basado en el principio de especialidad y la técnica del folio real. Y como sabemos, ¿qué determina en sí la finca, o en todo caso este derecho de propiedad predial, ¿no? Que es el derecho que se tiene sobre la superficie terrestre y que pertenece al titular. Entonces, como vemos, a efectos de dar una publicidad adecuada en este registro jurídico, que por el principio de publicidad nos dice que nosotros debemos conocer todo, registros también tiene que procurar dar una publicidad clara a estos derechos. Dentro de nuestro reglamento de inscripciones de registro de predios, tenemos un artículo interesante que es el artículo 15 del reglamento de inscripciones, dice. Y básicamente viene en este derecho que surge, ¿no?, cuando una persona contrae matrimonio sin sujetarse al régimen de separación de patrimonios. Entonces, en este régimen patrimonial de las sociedades gananciales, todo bien que uno adquiera a título oneroso o en todo caso donde haya habido participación de ambos cónyuges en la obtención del bien, se presumen sociales, ¿no? Claro que hay excepciones, pero en todo caso es una presunción legal. En este sentido, muchas veces se tiene que las personas, como en su DNI figuran solteros, muchas veces hacen la adquisición del derecho de propiedad en esa calidad, porque antes no había estos convenios que existen ahora entre las municipalidades con la RENIEC para efectos de actualizar los datos en base al estado civil. A efectos de poder rectificar estos tipos de inexactitudes registrales, y dado que es un registro jurídico y las personas sepan dónde contratar y estos actos o derechos no queden nulos en base a la publicidad de registros, es que se crea este artículo 15, ¿no?, donde el cónyuge que no ha intervenido en esta adquisición del bien, lo único que hace es un instrumento público unilateral donde se confirma, en todo caso ratifica este acto de adquisición del bien y se adjunta la partida de matrimonio. Básicamente el registrador irá al registro personal y verá que no existe inscrito un acuerdo de cambio de régimen patrimonial, y en todo caso con eso se rectifica esta inexactitud, ¿no? Cuando yo hablo de inexactitudes, hay que más o menos ver el concepto. Inexactitud en el ámbito registral es que la publicidad de registros públicos no está conforme con la realidad extrarregistral. Y básicamente registros tienen una serie de mecanismos para rectificar esos tipos de inexactitudes. Estas inexactitudes pueden venir de errores. Por ejemplo, cuando el registrador se equivoca al momento de publicitar, ¿no? Errores materiales. Me equivoqué una letra, escribí en un rubro diferente, inscribí un acto por otro, pero del título archivado es claro que ha habido esa equivocación. Hay también errores de concepto. El registrador interpretó mal el acto jurídico, o en todo caso no fue claro en el título archivado y lo puede rectificar. Hay otros tipos de inexactitudes que se pueden rectificar con documentos fehacientes. Por ejemplo, la actualización de datos del DNI, ¿no? Cuando yo tenía mi libreta electoral y ahora tengo mi DNI, entonces de 7 dígitos pasé 8 dígitos, con un certificado de RENIEC puedo subsanar esa inexactitud y registro de brindar una publicidad correcta. Pero acá tenemos una referencia de una presunción legal, ¿no?, donde estos bienes supuestamente son tanto de ambas personas, porque ya cuando uno contrae matrimonio deja de ser una persona unilateral para ser un consumo, ¿no?, una sola persona con el cónyuge, y por lo tanto se atribuye o se presume que los bienes adquiridos son sociales. Y bajo este contexto, y conforme el artículo 311 del Código Civil, se puede determinar estos tipos de rectificaciones. Una preguntita. Dígame. Cuando usted ha indicado sobre la identidad de la persona
con documento, con la libreta electoral que se tenía con 7 dígitos. 7 dígitos. Y luego cambiamos a 8, no sé si. En un caso, en una venta que realiza un señor, no sé si eso es lo que se estaba tratando, era hacer la venta a un familiar, utiliza el documento de los 7 números. De la libreta electoral. De la libreta electoral. Y hace la venta, etc. Bueno, pues, pero una parte de la familia cuestiona, dice que no, que esta venta no es real, bueno, cuestionan también la firma, pero eso no ha podido establecerse. ¿Qué repercusión puede haber si tal vez por allá, porque este señor falleció a los 74 años, que es joven, entonces tal vez en ese momento renunció o no sé, ¿qué puede suceder en este caso? No, bueno, basado en el principio de titulación auténtica, supongo que hubo una escritura pública donde se hizo sobre esta transferencia. No, es un bien que solamente le estoy tratando de concatenar, hilar. Es un predio donde ha intervenido COFOFRI, o sea, las titulaciones en provincia. Ya. Entonces, ese inmueble prácticamente es el terreno, ¿no? Ese inmueble, él se casa, se va con su esposa y vive, tienen sus hijos, etc., se divorció. Entonces, para dar seguridad a los hijos, él aparenta hacer una venta al hijo mayor. ¿Ya? Para asegurar a la madre, porque él sí construyó durante el matrimonio. Pero él ya tenía una convivencia, pero se te casaba todavía. Entonces, lo que cuestiona es de que él usaba la libreta electoral y no los 7 dígitos. Entonces, en eso, yo tengo la impresión que eso no puede. Yo creo que la jurisprudencia registral ha tenido un pronunciamiento en cuanto al nombre, a los nombres, pero no en cuanto al documento de identidad. ¿Qué hace el registrador público cuando advierte estas incompatibilidades? Lo que pide es un certificado de RENIEC simplemente, donde la libreta electoral que constaba en el instrumento público se puede correlacionar ahora con el DNI y con eso se subsana que es la misma persona, ¿no? En todo caso, si él se identificó con los 7 dígitos de la libreta electoral y en la RENIEC se comprueba que en verdad eso sí le pertenecía a él, solo que después tuvo los 8 dígitos, yo no considero que sea apto para pedir la nulidad en todo caso, en referencia a eso, ¿no? Básicamente. Quería tener esa ahorita que se me ha venido porque es un caso relacionado. Y es interesante, claro. De mi familia, justo me estoy acordando. Y dos, usted sabe que todo de COFOFRI, yo no he entendido muy bien la explicación anterior y vine ya como ahora lo está usted ampliando, lo estoy entendiendo mejor, entonces interviene COFOFRI. Interviene COFOFRI. Sí, entonces al intervenir, el inmueble lógico estaba una parte, más de la mitad, los hijos de matrimonio, uno de los hijos estaba ahí, y en la otra parte, o sea, donde está usted, una parte, un patio grande, luego lo reconstruido, solo medio. Entonces, en la parte misma está en el dominio de los hijos del matrimonio, del ex matrimonio. Entonces, este hijo, poniéndose de acuerdo con los hermanos, le dice, ¿sabes qué? Esto se está fastidiando tanto, mejor lo voy a vender. Acá en Lima, ese tiempo se podía vender, o vende, o no sé. Era una venta aparente también, con la finalidad de poder mantener ese inmueble, porque su madre estaba ahí, su madre vive todavía. Entonces, en todo caso, decía, si quieren ellos discutir algo sobre el bien, que discutan en la parte que le podría corresponder al papá. Así es, y no al otro. En la parte de la mamá, por más divorcio que haya habido,
se puede probar la validez del matrimonio. Mi pregunta era en la que me iba el nombre. Entonces, él cuando se casa utiliza un nombre, su nombre es Rocio Wilfredo. ¿Ya? Rocio Wilfredo. Se casa con Rocio Wilfredo, soy tratado. Y al pasar el tiempo es tan la ambición que han buscado, por ahí se han enterado que en la municipalidad de Aguas, ¿cómo se llama su papá se había mandado, le había tratado una partida supletoria. Cuando él buscaba hacer su partida con la de nacimiento y de continuo, tenido problemas en esa zona. Entonces, pues hizo la supletoria. Y en la supletoria le ponen un solo nombre, ¿Ya? Pero, entonces, con ello han pedido la nulidad de esa venta, diciendo que el señor, que en la venta, el señor utiliza una libreta que no es Rocio Wilfredo, sino es Wilfredo, etc. Y bueno, pidieron la pericia narcotécnica, nunca se pudo llevar a cabo y lo ha hecho un técnico, pero sobre ser copias certificadas y nada más, no en la original. Sí. Entonces me conversaba precisamente un colega, me decía tal cosa. Digo, yo estoy yendo a una clase. Sí, claro que sí. Nosotros en el ámbito registral, como le digo, nos basamos en los certificados de RENIEC. Y hay un certificado que antes era el C5, donde hace referencia a todos los documentos de identidad que tuvo esa persona. Y también hay un certificado histórico, ¿no?, que hace referencia a cómo ha ido variando, en todo caso, los nombres de las personas. Entonces, yo creo que ahí el mecanismo para encontrar acá coordinación, identificación, que sí fue la persona, podría ser pues esos documentos de la RENIEC que emitan, de la RENIEC básicamente, ¿no? El histórico y el C5, ¿no?, que serían los pertinentes, claro. No, pero le digo, ahí le pregunté, ¿cómo consiguieron la partida supletoria? En una búsqueda que ahí hicieron, averiguando, etc. Y lo que pasa es que han encontrado superpuesta el nombre de Grocio, pero ya no con la letra del registrador, sino con otra. Ha sido corregido entonces. Ha sido corregido, lo ha corregido. Está corregido, pero lo que le pregunto es si él ha preguntado a la familia, ¿quién sabe la familia cuándo y en qué año? Porque todos los documentos del señor Don Tito, porque él ha sido militar, ha sido del ejército, Don Tito está con Grocio Wilfredo. Claro. Si está con Grocio, está con Wilfredo Grocio. Y si está en otros, está con Grocio Wilfredo. Y así sucesivamente. Es decir, en toda la documentación de su vida. Claro. Pero ahí quedaría en todo caso la rectificación de partida, pues, ¿no? En la medida que ha sido rectificado y corregido para hacer valer, en todo caso, tanto el nombre como la omisión, quizás de Alfredo, que no se le puso, entonces en la vía judicial, en ese caso tendría que ser la rectificación de partida, ¿no? Han hecho la rectificación, pero al que lo hace, a los hijos que tienen no les conviene no eso. Les conviene. Claro, Entonces, bueno. No les conviene, pero le digo, señores, pero de todas maneras le digo, yo le digo al señor, a mi colega, porque es el que le digo, yo voy a preguntar qué connotación puede traer. Cuando ya me tranquilizó usted con números, ¿ya? Así es. Hay antecedentes registrales al respecto. Así es. Entonces podría hacer un estudio. Bueno, ya sabemos que ha sido superpuesta. Se supone que el mismo señor podría haberlo hecho, porque ¿quién más podría tener interés? Claro. Porque los hijos no sabían. Pues que los registradores del registro civil muchas veces, son... También, ¿no? Claro, o en todo caso no eran abogados y no sabían la importancia que tenía, pues, ¿no?, en no poder corregir, rectificar hasta una letra.
y esto muchas veces trae perjuicios a futuro, pues, como en este caso, ¿no? Que ese inmueble dice que no lo ha planificado, como está todavía están en proceso de formalización, entonces todavía. Bueno, habría que ver. En el caso, yo me voy a centrar en el caso registral. En el caso registral, nosotros lo hacemos así, bajo esta entidad formalizadora, ¿no? Incluso actualmente también existe rectificación de partidas vía notarial, ¿no? Por la ley 26662, ¿no? La diferencia es que en la vía notarial sí no se puede hacer cambio de nombres, sino solo cabe rectificación de errores materiales, en todo caso omisiones que se haya podido incursionar, ¿no? En la vía administrativa también de la RENIEC también se puede hacer rectificaciones de partidas, ¿no? Y no quita siempre la función jurisdiccional agregada a resolver estas incertidumbres jurídicas como son rectificación de partida por la vía judicial en todo caso. Entonces, si ahí se quiere aclarar algo o un instrumento, tiene que ser en la vía judicial. A diferencia de la vía judicial, por ejemplo, registros no podría admitir, supongamos, referencias de que ha habido una adición o una corrección en el instrumento público. Lo más probable es que el registrador, que se percate de eso, al menos lo va a observar, ¿no? Lo va a observar pidiendo que eso sea rectificado. La otra parte, los otros hermanos de parte del papá ya lo han rectificado y está como Wilfredo. Ahora, los otros que lo han contratado, el colega le dice, y ahora nos van a crear problemas estos, diciendo que es Wilfredo y no es grosso Wilfredo. Ellos tienen la partida de matrimonio, tienen todos los antecedentes. Sí, bueno, ya el juez lo evaluará, eso ya es parte de la vía judicial. Entonces ya. Bueno. Ahí sí no me puedo meter aquí porque ya es otra cosa, ya es otro ámbito. Sí. Ya el juez tiene pues función jurisdiccional. Pero hablaba usted de la libreta electoral, de los 7 dígitos. Así es. Punto, sí, es frecuente, es frecuente. Todos los días llegan porque la mayoría de inscripciones que están en tomos o en fichas se han identificado la gente con los 7 dígitos, ¿no? Y también aquellas adjudicaciones que han sido por mandato judicial o en todo caso basados en instrumentos públicos que carecían de ese defecto, también encontramos esos inexactitudes. ¿Cómo registro lo rectifica? Con los certificados de la RENIEC, el único instrumento público. ¿Y por qué? ¿Basado en qué? En el principio de titulación auténtica, ¿no? Una partida de nacimiento, una partida de matrimonio, la copia del DNI, el certificado de la RENIEC, todos esos son documentos fehacientes que conforme el artículo 85 del Reglamento General dan mérito a rectificar todo lo que son errores materiales basados en la identidad de las personas, ¿no? Entonces hay una serie de variedad que usted puede determinarlos. Así es. La persona indicada. Ahora, nuestro reglamento general también contempla algo interesante, que es el catastro, ¿no? Entonces, la parte física del predio, la parte cartográfica, ya la encontramos no solo normado, sino incorporado en nuestro reglamento de inscripción de registro de predios. Incluso para todo lo que son inmatriculaciones, ahora se debe presentar planos. Ya no basta con el mandato judicial de que se inmatricule este bien por el derecho. Entonces la base gráfica es enviada al catastro. En registros públicos que se creó en 1888, sin embargo, el catastro recién entra en 1987, ¿no? O sea, casi 100 años después. El registro de propiedad inmueble, que era centralizado en base a Lima, porque en aquel entonces, en el 87, no existía SUNAR, sino el registro de propiedad de inmuebles de la sede central, así le decíamos a la sede de Lima, era el que
impulsó esta oficina de catastro, ¿no? Actualmente, ya que la SUNAR como ente supervisor y el sistema registral de la SUNAR permite la incorporación de aspectos técnicos a estas bases legales, ya el catastro ya cuentan todas las oficinas registrales, y Lima hoy día es simplemente una oficina más. Nosotros le llamamos zonas registrales, ¿no? En la actualidad hay 13 zonas registrales en todo el Perú. Antes que la sede central era Lima, ahora Lima es solo la zona registral número 9. Y en todo caso, el Perú está distribuido en todo en el ámbito nacional en 13 zonas registrales, ¿no? Cada una ya tiene su oficina de catastro. La particularidad de esta oficina de catastro es que no es un catastro originario, sino es una oficina técnica nomás. No es un catastro originario. Los catastros o los catastros de las zonas que en verdad hacen nacer el catastro, por eso se llaman catastros originarios, actualmente están las municipalidades, ¿no? Están los gobiernos regionales, está el COFOPRI, todas estas son entidades generadoras de catastro. Entonces estas entidades generadoras de catastro van alimentando la base de datos de la Oficina Técnica de Catastro de la zona registral, ¿eh? Aparte, también hay otros documentos que van alimentando esta oficina de catastro, como pueden ser la regularización de edificaciones por la ley 27157. Tenemos las prescripciones adquisitivas de dominio vía judicial o notarial, ¿no? 27157. Las prescripciones adquisitivas de dominio vía judicial, vía notarial, ¿no? Y otros supuestos de, por ejemplo, subdivisión. Entonces, todos estos, donde no intervienen estas entidades generadoras de catastro, también van alimentando la oficina técnica de catastro. Esta es una oficina técnica de catastro. Entonces, catastro va variando en cuanto a su contenido. Si usted saca un informe catastral el día de hoy y de acá a 20 días saca otro informe catastral, lo más probable es que haya variado. ¿Por qué? Porque se va alimentando de los informes que dan las entidades generadoras de catastro y también las que no son entidades generadoras de catastro. Todo eso se va alimentando, ¿no? Entonces, muchas personas se confunden y dicen, si la oficina de catastro de registros públicos no se dio cuenta que existía, por ejemplo, una edificación, o registros públicos no se dio cuenta que la edificación ya se encontraba o se había realizado recién en el año 2004, sin embargo, registros públicos ha inscrito la fábrica como si hubiera sido construida esa casa el año 99, ¿no? Entonces ahí un poco se pretende atribuir responsabilidad a registros públicos, pero no es así, porque en ese caso registros públicos ha sido alimentado por los planos, el FOR,
y los informes de verificación que hacen los verificadores responsables en esta ley de regularización de edificaciones. En todo caso, y el catastro no comprueba, no se va a la casa a ver si en verdad existe esa edificación, sino se va alimentando nomás de estas informaciones que dan estas oficinas. Estas entidades generadoras de catastro, incluso por la ley 28294, se han ido uniformizando. Entonces, ¿qué pasa? Las municipalidades, cada municipalidad, ¿no?, hacía su catastro de la manera que más le creía conveniente. Algunos con mucha tecnología, otros rudimentariamente. Sí, ¿no? Y otros que ya tenían personal a cargo de su catastro en las municipalidades. Sin embargo, sus sistemas de almacenamiento o de medición son diferentes, ¿no? Por su parte, el COFOPRI también tiene su catastro que crea los PTL, y en todo caso también su sistema era discrepante. Los gobiernos regionales, que en aquel entonces a cargo del Ministerio de Agricultura por el PET, tenía su forma de catastral también, ¿no? El catastro minero, tenemos otro tipo de medición catastral. Entonces, esta ley lo que procura es uniformizar y crear un sistema integrado donde estas entidades generadoras de catastro, ¿no?, pongan estándares, nomenclaturas y procesos técnicos, ¿no?, en forma uniformizada. Y en todo caso, esta norma no solo busca la integración de estas entidades generadoras de catastro, sino busca la vinculación del catastro con el registro de predios. Entonces, ahora se crea con esta ley el Código Único Catastral. El Código Único Catastral es dado por la Secretaría Técnica de Catastro. Secretaría Técnica que da la ley 28294, ¿no? ¿Y qué pasa? Registros públicos, por ejemplo, cuando le traen un plano catastral, lo envía a la oficina de catastro de registros públicos, que hemos dicho que es una oficina que no es una oficina originaria, sino que se alimenta de estos datos técnicos de estas entidades generadoras de catastro. Y si todo está correcto, ¿qué hace el registrador? Inscribe el CUC. ¿Y esto qué beneficios trae? El beneficio es que la parte jurídica que publicita registro de predios ahora está vinculada a la parte física. O sea, es un registro más exacto. Y el catastro, de ser una simple un simple instrumento de la realidad física, ahora se convierte en un catastro multifuncional, donde no solo podemos ver el área, el lindero, medidas perimétricas, sino vamos a apreciar ahí quién es el propietario, qué derechos tiene, si tiene afectaciones o no. Entonces hay una vinculación. Pero si no es correcto, entonces se produce un sistema de saneamiento catastral. Interesante también. ¿Por qué? Porque lo que busca es corregir la inexactitud. En este caso, la inexactitud de la descripción del predio que estaba en las partidas electrónicas con la realidad física, porque el catastro, para dar este CUC, ha ido, inspeccionado, ha medido, todo está con la realidad física, ¿no? Lo jurídico lo corrige para que sea lo más adecuado a la realidad. Y este proceso de saneamiento pues tiene sus etapas, ¿no? Una anotación preventiva que dura 80 días hábiles, la factibilidad de oposición en caso de los colindantes. Si se oponen, segunda instancia viene a ser el registro, la gerencia registral, que lo ve y puede ir en apelación incluso al tribunal registral. Entonces, acá en este tipo de saneamiento es una de las excepciones al procedimiento registral, que habíamos dicho que en el procedimiento registral es no contencioso, pero acá sí cabe la oposición. Es interesante porque es
una forma de que las personas puedan oponerse a este saneamiento catastral. ¿Y qué se sanea? Área, linderos, medidas perimétricas. Eso ayuda bastante. Claro. Y también la ubicación espacial. Hay muchos entidades generadoras de catastro, cuando traen sus planos están medidos de una forma que cuando es vaciada a estos nuevos sistemas de AutoCAD, etcétera, que están también complementados con la parte geográfica, que es el Instituto Geográfico Nacional, supuestamente estarían en medio del mar. Entonces, con esto incluso se corrige dónde están, etcétera. Es muy interesante este saneamiento catastral, ¿no? Creo que este saneamiento es interesante, que puede empezar con los planos que, en base a los planos que lo llevan a registros. Claro, las entidades generadoras de catastro, por ejemplo, a una municipalidad usted le puede pedir un plano catastral. Las municipalidades, ¿qué hacen? Las municipalidades dicen, por ejemplo, toda esta zona está catastrada. ¿Cuántas casas son? Son 1000 casas. Entonces la municipalidad va a la Secretaría Técnica y le dice, deme 1000 CUC, porque voy a empezar a asignar un CUC por cada casa. Y todas las casas tienen su CUC. Y esas casas que tienen su CUC pueden venir a registros e inscribir ese CUC al registro de predios, y ya está vinculado lo jurídico con lo de predios. Y incluso si es una zona que no está catastrada, esta ley también permite la participación de los verificadores catastrales, que son profesionales independientes, al igual que los notarios, ¿no?, que realizan una función pública, en este caso la elaboración de la parte técnica catastral, y ellos, los verificadores catastrales, tramitan la asignación del CUC a esa nueva zona catastrada. Registros acoge esa información y lo publicita. En un futuro ya se busca que el registro ya no publicite la descripción del predio en forma perimetral, ¿no?, por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, no. El CUC o el Código Único Catastral son 12 dígitos, donde va a permitir, al igual que los predios rurales, ¿no?, mediante esos 12 dígitos ya se puede uno determinar cuál es la ubicación, cuál es el área, cuáles son los linderos, dónde está ubicado en el ámbito terrestre. Entonces son innovaciones y son procesos que todavía están en trámite. Están en trámite porque en verdad mantener un catastro es un costo alto, ¿no?, para las entidades generadoras incluso. Muy 10. A ver. Si no, puede salir, y si gusta yo. A ver. Ya. Porque estamos por terminar, ¿no es así? Así es, ya estamos avanzando, ¿eh? El catastro. ¿Vamos a terminar esto ahora? Claro. El catastro es vinculante. El informe de la oficina de catastro. ¿Qué tiempo lo para un cuarto de hora? Más o menos media hora. Más o menos. Media hora, sí, pero... Claro, ¿cómo no? Sí, porque como estoy un poco resfriada, está frío.
Bueno, continuemos. El catastro, más que todo, es el informe técnico, o la oficina de catastro lo que emite es un informe técnico, ¿no? Para que el registrador pueda ver las referencias de esa parte técnica, porque los registradores son abogados y en su caso no tienen conocimientos de aspectos técnicos que puedan tener relevancia en cuanto a las inscripciones de actos que busquen una modificación física del predio, ¿no? En base a eso, el Tribunal Registral crea el precedente de observancia obligatoria, donde hace referencia que el informe del área de catastro es vinculante para el registrador sobre los aspectos técnicos, porque el registrador debe distinguir en lo que son aspectos técnicos que sí lo vinculan de normas jurídicas. Por consiguiente, si un registrador es un abogado, ¿no?, lo que va a determinar en cuanto a este informe de catastro es todo lo relacionado con los derechos. Por ejemplo, si catastro dice que es un predio que se encuentra, supongamos, en un área de vía pública, y sin embargo lo que se está pidiendo es una prescripción adquisitiva de dominio, entonces el catastro va a decir: nos encontramos en un área de vía pública, y el registrador, en base a su conocimiento del derecho, sabemos que las vías públicas, por su naturaleza, no pueden ser bienes que sean pasibles de obtener el derecho de dominio. Entonces acá el registrador va a decir que conforme la información de catastro, esto se encuentra en la vía pública y no procede la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Otra referencia que puede decir catastro, que esto se encuentra en una zona, por ejemplo, de playa, y por la ley de playas tampoco pueden ser prescribibles estos actos. Entonces, la parte técnica es la que la da catastro, la parte jurídica es la que implica al registrador público. Mal hiciera el catastro decir: en este supuesto, por ejemplo, se encuentra en una zona de playas y no es prescribible, supongamos. Esa parte jurídica no lo vincula el registrador, porque el registrador, en todo caso, él debe ver la procedencia o no del derecho, ¿no? Solo la parte técnica es lo que lo vincula. Y en este sentido, el Tribunal Registral hace referencia a este precedente de observancia obligatoria de la parte jurídica. En cuanto a la base legal, ¿qué aspectos ve en la actualidad la Oficina de Catastro? Habíamos dicho que el año 87, ¿no? 1987 se crea la primera oficina registral o catastral. Entonces habían pocos ingenieros y no había factibilidad de ver muchos actos relacionados a los informes de catastro. En la actualidad ya nos regimos por una nueva directiva, la 03/2014, y se amplía los actos que pueden ser materias de informes catastrales, ¿no? Inmatriculaciones, acumulaciones, lotizaciones, inscripciones de posesiones informales, entre otros aspectos que ya la oficina de catastro sí va a tener que hacer referencia. Entonces, primer acto, habíamos visto inmatriculación. ¿Y qué es la inmatriculación básicamente? Se dice que es la primera inscripción que tiene un inmueble o un predio en registros públicos. Esto se supone que nunca ha sido inscrito ningún derecho sobre el mismo. Hay que tener presente que en 1888, para inscribir hipotecas, había que inscribir primero el dominio. Entonces, la inscripción de dominio se dice que es la primera inscripción que se dio en el ámbito registral, ¿no? Entonces, no hay una inmatriculación sin la primera inscripción de dominio. Tiene sí sus excepciones legales en cuando por mandato judicial, por ejemplo, se dice: inscríbase un embargo y con ello apertúrese una partida registrada. Entonces, ya saben, ¿qué es inmatriculación? Es la primera inscripción del dominio, ¿no? O en todo caso, inmatriculación es el primer ingreso que tiene el inmueble al libro de registros.
En otros ámbitos a esta inmatriculación se llama intabulación o incluso matriculación en otros países. En el ámbito peruano se dice que es una inmatriculación, o sea, es un predio que por primera vez va a tener acceso al registro. La base legal, artículo 2018 del Código Civil. La primera inscripción se debe inscribir títulos por un periodo interrumpido de 5 años o en su defecto títulos supletorios. Acá tenemos dos referencias que pueden dar origen a la primera inscripción, ¿no? Si yo tengo instrumentos públicos que me van a demostrar haber estado por un periodo de 5 años con el derecho de propiedad sobre el bien, bastaría para yo tener acogida registral. O en su defecto, si yo tengo títulos supletorios. Me parece que no. El viernes. Ya lo coordinamos con el señor Carlos. Sí, no se preocupe. Sí. No se preocupe. Okay, está bien. También hay actos que no necesariamente tienen que tener la antigüedad de 5 años, como hace referencia el Código Civil. Por ejemplo, cuando hay una sentencia judicial, ¿no? En caso de sentencias judiciales no es referencia estos 5 años. Bueno, este es el supuesto de título supletorio, pero también puede haber sentencias en base a prescripciones adquisitivas de dominio que den origen a la primera inscripción, ¿no? Cuando nos encontramos en saneamiento del Estado, ¿no? por la importancia que tiene el sistema de bienes nacionales en cuanto emite resoluciones de saneamiento. Las actas de colindancia cuando son comunidades campesinas, ¿no? Comunidades campesinas. Las resoluciones judiciales en cuanto a remate y permuta y otros que determina la ley. Como vemos, es amplia las facultades donde un predio por primera vez puede tener acogida registral. La excepción de la inmatriculación de embargos lo encontramos normado en el artículo 650 del Código Procesal Civil, ¿no? Y básicamente por mandato judicial se puede disponer cuando un bien no está inmatriculado de efectos de otorgarle publicidad a esa afectación que se le da sobre el bien. También habíamos visto no solo inmatriculación, sino habilitaciones urbanas. ¿Y qué es una habilitación urbana? Básicamente es un proceso por lo cual los predios rústicos, ¿no?, pasan a ser urbanos. ¿Qué beneficios trae el predio urbano? Bueno, que es factible dedicarlos a vivienda, ¿no? Es factible de realizar contratos en referencia a ellos, ¿no? El valor económico también se incrementa en cuanto al metro cuadrado por estar en una zona urbana, entre otros. En base a eso, estos procesos de habilitación urbana tienen que ser tramitados por las municipalidades. ¿Y bajo qué ámbito de ley se encuentra normado? Por la ley 29090. La ley 29090 y su reglamento, el decreto supremo 08-2013, vivienda. Son ámbitos que permiten estos procesos de habilitación urbana. La independización es otro acto normado en el reglamento de inscripción de registro de predios. Y básicamente la independización se dice que es un acto registral, porque en base al folio real lo que busca es publicitar cuando un predio ha sido fraccionado, ¿no?, que permita acoger en todo caso ese fraccionamiento en el ámbito de la publicidad registral. Porque hay que tener presente que si son dos predios que se encuentran en una misma partida registral, no se va a cumplir la intención que tiene el folio real, que por cada predio exista una partida registral. Y
y en cada predio exista un propietario y no haya dos personas que aleguen tener propiedad sobre el mismo, salvo la excepción de la copropiedad, que son por cuotas ideales. Título debe contener el área de cada predio que se desmembra y el área remanente. Acá estamos hablando de diversos supuestos, ¿no? Puede ser que yo esté independizando parte de un predio, que yo esté subdividiendo el predio en dos, o que en todo caso sea un predio tipo propiedad horizontal, donde yo tenga unidades inmobiliarias independientes en cada piso. Entonces, sobre cada uno de estos se van independizando y se van creando partidas electrónicas, ¿no? 1, 2, 3, 4. Son partidas electrónicas independientes. Esa es la intención de este acto. Como le digo, es un acto que es registral. ¿Por qué? Porque es registros que organiza en base al folio real, que puede estar basado, sí, en documentación proveniente de la municipalidad o en documentación proveniente de otras vías, ¿no? Puede ser judicial también o puede ser administrativa. La intención es que siempre se cumpla este precepto, que por cada inmueble exista una partida registrada. La acumulación es, sin embargo, también otro acto registral, pero es a la inversa. Lo que busca es dar publicidad cuando dos predios han sido integrados a la misma unidad inmobiliaria, ¿no? Generándose una unidad matriz, una nueva unidad derivada de las matrices, que son dos pequeñas, en una nueva, y sobre ella se va a acumular las áreas. La referencia básica y legal para cumplirse la acumulación es que deben corresponder al mismo propietario, porque si corresponden a propietarios diferentes no se podría dar la acumulación. Básicamente, y retomando el principio de especialidad y el folio real, el predio tiene que tener una partida registral y el predio tiene que tener un solo propietario en su caso. Entonces, el artículo 66 da referencia también a otro requisito, muy aparte que sea el mismo propietario, ¿no? Que si está afectado con garantías reales o en todo caso medidas cautelares, los que tienen que participar van a ser los acreedores de estas garantías reales, como por ejemplo la hipoteca y el acreedor hipotecario, ¿no? O en todo caso los partícipes de referencias de estas medidas cautelares, el juez, en el caso que haya sido un embargo judicial, o el consentimiento de la autoridad administrativa si ha sido un embargo por ejecutor coactivo en sí. El reglamento interno permite también la independización, pero este es el tipo de independización, como les hice referencia, ¿no? Por lo que el Código Civil denomina propiedad horizontal. Básicamente, en la actualidad existe el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, ¿no? Y el régimen de independización y copropiedad. Son dos tipos de regímenes diferentes. En cuanto uno incide aquellas edificaciones tipo edificio, básicamente, ¿no? Donde hay diversas unidades donde el suelo es común, y el otro incide básicamente un tipo de edificaciones tipo quinta, ¿no? Donde hay una zona pasaje y hay zonas comunes. Más en edificaciones tipo quinta o edificaciones tumbadas, como hace a cargo la doctrina, se puede establecer cualquier tipo de estos regímenes, el de propiedad exclusiva y propiedad común, o el de indemnización y copropiedad. Sin embargo, en edificaciones tipo edificios solo se podría establecer el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, no cabiendo el otro tipo de régimen. Este no cabría en lo que es edificaciones tipo edificio. ¿Por qué? Porque en las edificaciones tipo edificio la característica es que el suelo es común
de todas las unidades que se eleven sobre el mismo. Acá, sin embargo, la característica es que el suelo es propio de cada unidad inmobiliaria que forma la edificación. Las referencias sobre estos tipos de regímenes lo encontramos normados en la ley 27157 y su reglamento. ¿Cuál es el reglamento? El Decreto Supremo 035-2006, vivienda. También encontramos en nuestro reglamento de inscripción de registro de predios lo que es la prescripción adquisitiva de dominio, que en su ámbito puede darse, en su ámbito legal pone dos supuestos: la prescripción adquisitiva larga u ordinaria, larga o extraordinaria. Acá voy a ponerle extraordinaria. Y la prescripción adquisitiva corta u ordinaria. Ambos tienen que tener posesión constante, pacífica y pública, ¿no? La diferencia es que la prescripción ordinaria es la que se da con justo título y buena fe. ¿Qué es justo título? Es la justa causa que da origen a la adquisición del derecho de propiedad. Y la buena fe es aquella referencia que uno está poseyendo en calidad de propietario y no usurpando, quitando el derecho a otra persona. Sin embargo, en la prescripción adquisitiva extraordinaria o larga no se hace referencia que todavía se conserve el justo título y la buena fe, pero en sí lo que se hace incidencia es en cuanto al plazo, que debe ser mayor. 10 años en extraordinaria y acá bastaría 5 años. Bajo el amparo de la ley 27157 y la ley 27333, encontramos la normativa legal en referencia a la prescripción adquisitiva de dominio notarial. Tenemos diferentes referencias en base al tribunal registral que ha dado sobre la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Por ejemplo, en base a la seguridad jurídica, el titular registral siempre tiene que ser comprendido en lo que es la prescripción adquisitiva de dominio, porque a esa persona, al titular registral, se le va a quitar su derecho de propiedad y en todo caso el prescribiente, que es el posesionario, va a incidir como nuevo titular registral. En cuanto resulta la prescripción de la integridad de un predio, a nivel registral no se le va a pedir documentación técnica, puesto que la documentación técnica, como hemos visto, su función es ser remitida al área de catastro. Pero si es sobre todo el predio, no tendría sentido el mismo, ¿no? Y en cuanto a la formalidad o al título formal que debe presentarse en cuanto a las prescripciones adquisitivas notariales, bajo la ley 27157 y 27333, o sea, las notariales, puede darse por escritura pública, por acta o en todo caso formulario registral, conforme este es un acuerdo plenario del año 2009 dado por el Tribunal Registral. Igual trámite se le podría dar a lo que son los títulos supletorios, ¿no? Cuando habíamos examinado el artículo 2018 del Código Civil, vimos la referencia de títulos supletorios. Y básicamente, a diferencia de la prescripción adquisitiva de dominio, en el título supletorio no es un posesionario el que está pidiendo que se le otorgue el título, sino es el mismo propietario que no cuenta con documentación que acredite su titularidad. Y de ahí la diferencia entre la prescripción adquisitiva de dominio, donde un posesionario bajo ciertas condiciones y por el tiempo determinado pide el derecho de propiedad. En el título supletorio es el mismo propietario quien pide un título para dar origen a la inscripción registral. Otra de las características es que en el título supletorio el bien no tiene que estar inmatriculado. Sin embargo, en la prescripción adquisitiva de dominio el bien sí tiene que estar registrado, o puede no estarlo y también puede dar origen a la inmatriculación.
y el derecho obtenido no originario, como podría ser la prescripción adquisitiva de dominio, sino derivado, es decir, las transferencias de propiedad, ¿no? En cuanto a las diversas modalidades que podría tener la transferencia. En caso sean transferencias con los pactos obligacionales de reserva de propiedad o estos nuevos transferencias mediante arrendamientos, ¿no? Donde bajo el marco normativo actual se permite otorgar un arrendamiento para después pasar a ser un comprador del bien cuando haya ya acreditado ese poder adquisitivo de poder pagar las cuotas. También tenemos el arrendamiento financiero como otra modalidad de transferencia de propiedad. Las cuotas ideales, en caso nos encontramos en derechos de copropietarios, ¿no? Porque el copropietario es dueño de un porcentaje de participación, pero en forma ideal y no física del predio. Y toda referencia en cuanto a determinada área física quedará en facultad interna obligacional entre los copropietarios, más ante terceros siempre serán copropietarios. Transferencias en cuanto al fallecimiento de la persona, por ejemplo, sucesiones intestadas, testamentos, etcétera, ¿no? Estas transferencias pueden conllevar a también que se constituyan en sí cargas y gravámenes. Se puede transferir incluso sobre predios que no se encuentra inscrita en la declaratoria de fábrica, no es impedimento el acto previo. Si en la escritura pública dice que me estoy vendiendo un inmueble, una casa de 2 pisos, sin embargo en el ámbito registral dicen que están transfiriendo o se encuentra solo en la inscripción del terreno, esto no va a ser impedimento para que se diga no, primero inscribe la casa de 2 pisos para después inscribir la compra-venta. Entonces no es un acto previo en el caso de transferencia de propiedad. Lo que sí sería un acto previo fuera en el caso que yo esté vendiendo el segundo piso de la casa y en todo caso en la partida registral no exista la declaratoria de fábrica. En ese supuesto sí, porque registralmente no existiría ese segundo piso y como acto previo se va a decir que se inscriba la casa y por el principio de especialidad y el folio real se va a decir que primero se independiza el segundo piso para poder tener acceso a ese título de propiedad de la venta del segundo piso. Y las cláusulas que pueden permitir en todo caso la resolución del contrato, ¿no? Las transferencias en cuanto se va a efectuar la adjudicación del bien en base a un pago convenido u otro pago, las transferencias en base a derechos sucesorios. Dentro de ellos tenemos una serie de transferencias que pueden dar. Estos derechos principales de compra-venta también pueden ir con las inscripciones de estos derechos accesorios, como podría ser las hipotecas legales. En su caso también la inscripción de hipoteca va a ser parte de los derechos de propiedad y en las hipotecas es necesario la determinación del monto y gravamen que difiere en cuanto al derecho de deuda que se tenga, ¿no? Porque esta determinación del monto y gravamen puede ser mayor. Se puede inscribir ampliaciones de hipoteca, reducción de hipoteca, pero eso sí, cuando se va a cancelar estos tipos de hipotecas, tiene que hacerse referencia a la cancelación del monto total, ¿no? Para que se produzca su cancelación. La ampliación de hipoteca. Y por último tenemos este acto contenido en el bloqueo registral. Entonces el bloqueo es una figura que en la actualidad ya se puede presentar en forma digital por los notarios públicos, ¿no? Mediante la presentación electrónica. Presentación de partes electrónicos. Sin perjuicio de eso, este bloqueo lo que permite es que mientras esté en el proceso de elevar escritura pública, se pueda ya otorgar publicidad, en todo caso, al bloqueo de ese acto de derecho que se está formalizando. El registrador, al momento de calificar estos actos o estas anotaciones preventivas del bloqueo, lo único que se limita es ver las formalidades extrínsecas. El tracto sucesivo es decir que el propietario sea el que esté interviniendo en este acto de transferencia, ¿no? Más no en sí va a tener una referencia o incidencia de que si está bien constituida o está mal constituida
el acto causal que va a dar origen después a la inscripción definitiva. Va a examinar en su caso la partida registral y que no haya obstáculos insalvables, y la vigencia del bloqueo es 60 días hábiles, en este caso contado desde su anotación en la partida registral. Es una de las excepciones que trae el sistema registral en cuanto al principio de prioridad preferente, porque habíamos dicho, cuando vimos los principios registrales, que la presentación el asiento de presentación es el que otorgaba prioridad, y en todo caso los derechos de las inscripciones se retrotraían a la fecha y hora del asiento de presentación. En este caso es a la fecha y hora de la anotación de la partida, y la vigencia es 60 días hábiles. Lo que sí, cuando se inscriba el acto definitivo, sí sus efectos se van a retrotraer hasta la fecha de la anotación del bloqueo. Ya cuando se inscriba el acto definitivo, en todo caso el registrador sí va a tener que hacer un estudio minucioso del acto o derecho que conste en la escritura pública, porque, como le dije, la anotación preventiva del bloqueo lo único que hace es reservar la prioridad. Entonces, cuando se inscribe definitivamente, se retrotrae a la fecha del asiento de presentación del bloqueo, ¿no? La definitivo. Sin embargo, el bloqueo, la vigencia viene desde la anotación del bloqueo mismo. Y el impedimento que trae el bloqueo es que no se puede inscribir un título incompatible con el bloqueo, ¿no? Porque la prioridad ya ha sido reservada con el bloqueo. Bueno, estos son alcances de nuestro reglamento de inscripciones del registro de predios y aquellos derechos que pueden tener amparo registral en base a la publicidad jurídica de oponibilidad, legitimación y buena fe. Con esto hemos concluido este segundo módulo centrado en referencia solo al derecho registral, ¿no? En el primer módulo tratamos lo referente al derecho notarial y después ya vamos a ver las implicancias en cuanto a nuestra normatividad jurisprudencial sobre estas nuevas normas que lo hemos explicado en este segundo módulo y su incidencia de estas figuras en miras a la seguridad jurídica, evitando el fraude inmobiliario. Muchas gracias y buenas noches.